Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy, este día, aquí con Rodrigo Carvajal, Ramón, editor de Magenta, Marcela Garzabarba, ¿qué tal? editorialista de Código Magenta, y Alejandro Fuentes, director en Código Magenta. Hola Ramón, hola a todos. Pues señores, con la novedad de que los desaparecidos de Ayotzinapa ya no son 43, son 44. Esta semana se desapareció la confianza. Sí. Después de estas revelaciones que hiciera nada más y nada menos que el jefe de investigaciones, el subsecretario de Gobernación responsable por el presidente de Caracola, cuarta transformación, de investigar el caso de Ayotzinapa, la investigación insignia del gobierno de la cuarta transformación, y que básicamente después de reportar lo que reportó, de inculpar a como se inculpó a un grupo importante de militares y dar toda una serie de supuestos hallazgos, pues terminamos con una confesión del propio Alejandro Encinas ante el New York Times, diciendo que pues básicamente en muy pocas palabras me chamaquearon, es decir, le sembraron de una u otra manera los famosos impresiones de los WhatsApps, algunas impresiones que básicamente pues al ponerse en tela de duda, al desacreditarse, pues termina por acabar con la credibilidad de la investigación y echar a rodar lo que pues todos esperábamos ya, que era la famosa verdad verdadera. De hecho, pasamos de la verdad histórica de Murillo Karam a la verdad verdadera de Alejandro Encinas, a la verdad histérica, que es la que está ahorita, porque nadie sabe qué está pasando. ¿Qué está pasando, lo digo? Hay que identificar que hay 4 versiones o 4 investigaciones. Está la verdad histórica, como bien lo mencionas, de Murillo Karam. Está la verdad que no es judicial, de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso de Ayotzinapa, que es la que lidera Alejandro Encinas y que ha sido desacreditada porque desde un inicio el GIEI y los padres de los 43 normalistas dijeron: no existen peritajes que avalen la evidencia científica de estas capturas de pantalla. Capturas de pantalla que tenían contenidos muy impactantes, donde por ejemplo se sugería que un coronel del 27 Batallón del Ejército en Iguala había ordenado el asesinato de 6 estudiantes. Hoy eso se pone en tela de juicio. Pero está también la investigación de la Fiscalía Especial del caso de Ayotzinapa y la nueva investigación dentro de la misma Fiscalía de quienes han desplazado a esta Fiscalía Especial, la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso de Ayotzinapa. Es decir, tenemos 4 frentes abiertos del caso de Ayotzinapa, y al centro de todo esto, la gran duda es, al menos para la coyuntura política, si el ejército tuvo algún grado de responsabilidad. Y en este momento la defensa del ejército dice: lo que pasó con Encinas y la admisión que hace el New York Times de que realmente no eran válidas las capturas de pantalla, pues debería eliminar el caso contra los 4 o 5 militares indiciados que hay en este momento. Pero son diferentes situaciones, ¿no? Pero ese es el punto toral de esto, porque las judicializaciones de los militares no están basadas en las capturas de pantalla, sino en la investigación que hizo la Fiscalía Especial. ¿Y en qué se basa la Fiscalía Especial? Realmente en 2 elementos. En testimonios de testigos protegidos, como el testigo Juan, quien se presume que es el Gil, este operador de Guerreros Unidos en la región, quien se presume tenía comunicación con elementos... El Cabo Gil. El Cabo Gil, con elementos del 27 Batallón y... muy importante, las escuchas que hizo la DEA, esta agencia estadounidense de Guerreros Unidos, y que se prueba que hubo una relación directa, si no la noche del 26 y 27 de septiembre, sí reuniones previas que dicen había constante comunicación y complicidad entre Guerreros Unidos y los militares. Y aquí la pregunta es: ¿por qué la DEA no ha soltado esas capturas de comunicaciones y todo? Pues podrían ya alinear bien la investigación y confirmar o desmentir lo que se ha estado diciendo. Marcela. Aquí lo grave es que a 8 años de que sucedió esto, tú le preguntas a alguien que no es mexicano y cree que ahorita acaba de pasar lo de Ayotzinapa porque está a 8 columnas en todos los medios. Entonces, es una cuestión que las familias de los 43, los mexicanos, estamos mediando como si fuera un juego de club, de estar viendo a ver quién fue, cuando hay actores principales que saben exactamente qué pasó. Entonces, esos actores principales, llámese
los esposos el gobernador de Iguala, familia Abarca. los Abarca, el alcalde, o sea, saben qué pasó. Lo han dicho, a lo mejor a puerta cerrada. Nomás pregúntenles qué pasó. No necesitamos verdad histórica 1, 2, 3, 4. Hay testigos de lo que sucedió y seguimos jugando el juego de club en México, ¿no? Alejandro. Sí, yo apoyando un poquito el comentario de Rodrigo, creo que se abre otra fiscalía, que es la de las mañaneras. ¿Sí? Y se inaugura esa fiscalía como la tremenda corte, María Nananina y demás. Tres patines. Tres patines, Encinas. Bueno, sería 4 patines. Pues de que se patinó, se patinó. Entonces, aquí lo importante es cuando entra el presidente, ¿sí?, a erigirse como fiscal y dice, es imposible que Encinas pueda mentir, es imposible que Encinas pueda dar cuestiones falsas. Aquí la cosa es cómo se construyen los Sí, hay que decir algo más como paréntesis. Sí. Yo tengo el gusto y el honor de conocer a Alejandro Encinas. Y yo creo que en el camino que me ha tocado periodísticamente hablando, que son muchas décadas, es de los pocos funcionarios que son bastante honestos e íntegros, tan íntegros que fue a un medio de comunicación internacional como New York Times. Claro. Y se confesó, no maquilló nada, no dijo, fíjense que entonces, a ver, nos vieron la cara. Sí. Y eso hay que reconocerle la honestidad. Sí. Dicho sea de paso, lo dijo diciendo, ¿y por qué pasó eso? Pues porque nos presionaron mucho para Así la investigación. es la ¿Quién clave. presionó? Pues el presidente. Claro. Eso es producto de que quieras hacerse una resolución de un caso tan sensible como este con intereses políticos. Adelante. Y continúo, el temor, y entiendo lo de Encinas, y creo que es de los pocos personajes respetables de este régimen, pero el temor es la justicia whatsappera, ¿sí? Sí. Y que un caso tan sólido, con tantas pruebas, con tantas cuestiones, el oficialismo quiera cerrar rápido la nueva versión histórica con los WhatsApps, cuando vimos que es lo mismo que se está haciendo en Campeche, y es lo mismo. O sea, esta tremenda corte que a través de mensajes de WhatsApp fácilmente que puedes crear, que fácilmente apócrifos pueden estar, pues hay una fiscalía oficial, la del presidente, que quiere empujar y ya manchó la credibilidad de un personaje como Encinas. Entonces, aquí la bronca es cuando el presidente se erige como fiscal y empieza a tratar de resolver las cosas desde la mañanera. Y creo que es algo que nos debería preocupar a todos, porque hay un caso, hay cuestiones técnicas que ahora se acaban de ensuciar con unos WhatsApp. No, Aquí y hay que el fondo es militar también. Exactamente. O sea, el fondo es lo militar, porque siempre han estado ahí los militares, de 20 solamente a 4, y los 16 que quedaron, ¿qué onda? Los principales interesados en que eso se acreditara eran precisamente los militares. Claro. Exactamente. En el caso de Ayotzinapa hay un doble juego. Se podría argumentar que el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta cierto punto derribó la investigación. ¿Por qué lo decimos? Porque el propio Alejandro Encinas admite, llegamos a este punto porque se me presionó. Y no solo Alejandro Encinas, también un importante miembro de la Fiscalía Especial le dijo al periódico El País en calidad de anonimato, se llegó a este punto porque hubo presiones externas. Las capturas de pantalla, ¿quién se las entrega a Alejandro Encinas? Alguien en el que él confiaba, alguien que había sido importante a lo largo de esta investigación. Y por eso decimos, ahí hay un doble juego. Y dentro de la Fiscalía en este momento ya se da por sentado que la investigación está completamente en manos de la oficina de Alejandro Gertz Manero, que se ha desplazado a la Fiscalía Especializada y que se va a exonerar a los militares. Bueno, yo quiero decir este punto. A ver, yo siento que lo que terminó pasando, y creo que el presidente debe estar más a gusto con esta situación, era que, como todo enfilado, como ahorita comentaba Marcela, hacia la parte de los militares, como todos sabíamos desde siempre, el problema siempre ha sido quienes manejaban la zona militar de Iguala en los años 90 y ahorita que fueron los que crearon el famoso cártel de la heroína. Así es. Al ir para allá y apuntarse el asunto, la reacción que se dio al revelar esta cuestión de los militares involucrados y ordenar la captura de tantos uniformados verde olivo, en ese momento se vino una crisis de gobierno. La pregunta es cómo salir de esa crisis de gobierno, qué dirían los militares como institución ante el presidente, qué tipo de amenazas le llegarían del presidente a Encinas y compañía, para que incluso el fiscal Alejandro Gertz Manero, por encima de todos,
desacreditar a una docena de órdenes de captura, se hizo una amalgama entre militares y gobierno, que yo creo que ahorita esta situación de decir nos sembraron y nos quitaron y nos pusieron, terminó siendo la parte más cómoda para el gobierno, para decir, bueno, pues es que no vamos a poder llegar a nada porque todo está ya hecho una melange. Teníamos O sea, pruebas, el crimen de Estado no es ese. El crimen de Estado es lo que nos están haciendo a los mexicanos. Ese es el crimen de Estado. Como ahorita bien lo dices tú, de los 20 que se supone deberían de estar detenidos, solo hay 4, los 16, los otros, ¿dónde están? Ahí hubo un trueque con los jueces. Se canceló las órdenes de aprehensión porque la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero desplazó a la Fiscalía Especial de Omar Gómez Trejo, que tuvo que renunciar por esa razón. Pero nombremos quiénes son los interesados en este caso. Empecemos por el general Luis Crescencio Sandoval, que era el secretario de la Defensa Nacional, ex jefe de la región militar en Guerrero. Nombremos también al general Alejandro Saavedra, que en la fecha de la presentación del informe del caso Ayotzinapa, el propio Encinas menciona al general Alejandro Saavedra, un general también encargado de esa región militar en Guerrero, que se convirtió en jefe del Estado Mayor y en el favorito del entonces secretario de la Defensa para sucederlo en ese puesto, el general Cienfuegos. Y en un escalón menor está también quien fue ascendido de coronel a general brigadier, el general José Rodríguez Pérez, quien se encuentra bajo proceso en este momento, y que su caso es el que nos va a decir si va a haber o no va a haber impunidad y dónde está esa correlación de fuerzas en este país. A ver, curiosidad, no, casualidad o no, aquí no hay dos esencias. El asunto llega hasta el propio general Cienfuegos. Así es. Que fue miembro, que fue jefe de la zona militar en Guerrero. Es correcto. Sí. Y, curiosidad, todo el ciclo cercano al general Cienfuegos, todos pasaron por Guerrero. Así es. Entonces ahí hay algo que está ebulliendo y que quizá no hemos medido las consecuencias de que todo esto tenga que ver con, vamos a ver cómo terminamos, ya que empezamos a armar rompecabezas y vimos la imagen de rompecabezas, a alguien no le gustó. Claro. Y terminó dándole un manotazo para que se destruyera el. Yo ahí la quiero dejar, ibas a decir algo. No. Creo que aquí, y sigue siendo una discusión clave, es el marco regulatorio de las Fuerzas Armadas en labores de vigilancia y labores de justicia. Y creo que ahí también hay una presión bien importante. Máxima hora, cuando estén metidos con la Guardia Nacional oficialmente, Ese vamos es el a entrar en este tipo, vamos a tener una docena de Ayotzinapas y ya tenemos, por año. Hay matanzas de hasta 20, 25 que se aprobó en la más reciente reforma a la Guardia Nacional, que los miembros, elementos de esta Policía Nacional, que realmente es una policía militar, van a ser juzgados en tribunales militares y no civiles. Es correcto. Y por lo pronto cierro diciendo que pues en medio de esta investigación, lamentablemente quien quedó atrapado fue pues el que fuera procurador de justicia, Jesús Murillo Caram, quien está ahorita pagando con su salud la prisión que le dictaron, cuando hoy no sabemos exactamente, porque la realidad no lo puede decir, si fue enviado a donde fue enviado por los papeles falsos, por las declaraciones falsas. ¿Por qué? Recordemos, para puntualizar nada más ese punto, el fiscal especial ya renunciado, Omar Gómez Trejo, se opuso a la detención de Murillo Caram porque el expediente que le entregaron desde la Unidad de Asuntos Internos, que es controlada por Alejandro Gertz Manero, no tenía los elementos suficientes para judicializar esa causa. No haya sido que la prueba contundente era un WhatsApp, ¿no? Probablemente. Así. Y también que los militares mandan más que el gobierno. Bueno, eso sí, pero se vuelve a poner sobre la mesa todo eso. Claro. Pues bueno, seguiremos viendo el caso. Creo que va a dar para mucho más. Y pues, insisto, tenemos un 44, desapareció el número 44, y es la confianza en la investigación de la 4T. Cierto. O sea, la verdad histérica no salió verdadera y ha salido peor que la verdad histórica. Así es. Y bueno, el siguiente tema obligadísimo, inevitable, como decimos hoy, es el Instituto Nacional Electoral. A ver, esto ya se puso color de hormiga. ¿Por qué? Pues que al final del día, todo lo que hemos estado diciendo, que el gobierno de la Cuarta Transformación, que el presidente López Obrador está obsesionado con, pues de una u otra manera, primero con eliminar el INE, luego ya no fue eliminar, lo queremos modificar, se va a llamar igual, pero con otra vestimenta, con diferente maquillaje.
pues el INE de Lorenzo Córdoba acabó por darse un balazo en el pie al salir a revelar una encuesta que el propio INE mandó a hacer y que de una u otra manera, pues esa encuesta termina con resultados que son estrictamente apoyadores a lo que el presidente López Obrador y el gobierno de la Cuarta Transformación ha estado diciendo que hay que hacer, que es decir, modificar el INE, cambiarlo, eliminar diputados y senadores de partido, quitarles presupuesto para elecciones. A ver, yo antes de empezar el debate quiero decir lo siguiente. A mí me parece completamente absurdo y estúpido que cosas tan técnicas sean sometidas al escrutinio popular. A un plebiscito. A un plebiscito. ¿Por qué? Pues es como si mañana estamos en un hospital y decimos, a ver, vamos a decirle a la gente si están de acuerdo con que una cirugía de corazón abierto cueste 100,000 pesos. A ver, hay un costo, ¿no? Yo quisiera que no costara nada, o costara 1,000 pesos. Sí, no. Va a costar 100,000 porque es lo que cuesta, lo que se practica. Igual una cuestión de un puente. Vamos a meter que el pueblo diga si le metemos 10 varillas o 5 varillas. No, espérame. La técnica te dice que tienes que meter 10 varillas, no 5. Bueno, aquí es lo mismo. De repente preguntarle al pueblo cosas que son predecibles. O sea, lo que después se llaman profecías autocumplidas. Pues obviamente en el preguntar está el dar. ¿Qué nos dices de la encuesta, Rodrigo? A ver, es una encuesta que el propio consejero Jaime Rivera dijo es completamente tendenciosa, es contradictoria, está fuera de lugar. Dice, por ejemplo, que el 78% de los encuestados están a favor de que los consejeros electorales y magistrados electorales de este país se elijan por voto popular, como lo propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice, por ejemplo, que el 52% de los encuestados están de acuerdo con la iniciativa presentada por el presidente López Obrador, pero también dice que solo el 27% ha escuchado hablar de la reforma electoral. Hay una grave inconsistencia. Esto fue utilizado claramente por Morena para sembrar la idea de que la reforma electoral del presidente López Obrador es un clamor. Tiene tracción en el público. Pero a ver, pongamos las cosas como son, porque el presidente está poniendo una trampa con la discusión de los plurinominales, con la discusión de la reforma política, a lo mejor apelando un poco a lo que quisiera el PAN. En este momento, el único punto en común entre la oposición y el oficialismo respecto a la reforma electoral es el voto electrónico. Es el único punto. Y realmente la esencia de la reforma electoral del presidente López Obrador es desacreditar la estructura actual del Instituto Nacional Electoral, eligiendo a los consejeros y también a los magistrados del Tribunal Electoral por voto popular. Es decir, sería el acabose del sistema electoral en este país. Y lo que quiere hacer el presidente López Obrador es anticiparse al 2024 para, en caso de que los resultados no sean satisfactorios, poder influir en decisiones importantes, poder poner en cuestión, como está sucediendo en este momento en Brasil y como sucedió entonces en Estados Unidos en la elección presidencial pasada, la integridad del proceso electoral. Ese es el fin en el cual, ese es el fin de López Obrador, y la oposición no debe caer en la trampa del presidente. Creo que ya cayó en la trampa del presidente Lorenzo Córdoba. Es como se subió a un ring donde el presidente se siente más cómodo, que es pues, en las preguntas populares. En meterse en el corazón de los ciudadanos, en el sentido de que hay que cambiar las cosas, hay que hacer revoluciones, hay que cambiar. Y Lorenzo Córdoba cometió ese muy grave error. Pero a mí me parece de risa un presidente que quiere cambiar las reglas y desaparecer al INE cuando tiene en su gabinete a Manuel Bartlett, ¿sí? Precisamente quizá uno de los últimos artífices desde la Secretaría de Gobernación. Bueno, que se creó la Comisión Federal Electoral. Siempre le ha gustado la CFE. Así es. Entonces, me parece de risa, ¿sí? que el presidente hable de la desaparición del INE y este involucramiento más del aparato estatal cuando tiene un Manuel Bartlett que fue el que le dio en la torre a la transición política de este país con la caída del sistema. ¿Con qué confianza, con qué cara tiene este gobierno? O quiere la confianza de meter las manos en el instituto, ¿no? Y estamos viendo la tendencia, hablabas tú de Brasil, el voto electrónico creo que ha eliminado muchas discusiones en ese sentido, y es como todas las discusiones importantes en este país. El presidente
simplifica todo a una pregunta de ¿quieren seguir con lo mismo, con los fraudes, con las mentiras o no sé qué? ¿O quieren lo bueno, la modernidad y demás? La discusión es técnica. Hay 25 cuestiones en esa reforma electoral que se deben discutir. Si nos vamos mañana a elegir popularmente al nuevo presidente del INE, sin ninguna duda, hoy el mexicano más popular es Franco Escamilla, el comediante. Pues sin duda sería Franco Escamilla el próximo presidente del INE. Sí. Aquí yo creo que la reforma, como todos lo estamos viendo, no es electoral, es una reforma política, porque va a tocar los diferentes poderes y no nada más lo electoral. Pero la gente aquí, el mexicano común, no sabe de qué está hecho, y no porque sea ignorante ni mucho menos, sino porque no tiene por qué saber tanta viriscueto, ¿verdad? Tanto detalle. Entonces, como dice Ramón, lo someten a una consulta popular y pues obviamente... Caen en la trampa. Sí, claro, caen en la trampa, pero eso hace que gane López Obrador. Claro. Eso hace que siga siendo el Mesías, siga siendo el Redentor, y es algo muy grave para la democracia en nuestro país. A ver, López Obrador no tiene los votos en el Congreso en este momento para lograr una ambición de esa magnitud. ¿Va a intentar presionar? Sí, va a intentar presionar. Mi pronóstico es que no lo va a cumplir. Esto le va a servir para seguir desacreditando. El problema es, el tema es, ¿qué está viendo López Obrador de cara al 2024 para empezar un potencial peligro a abrir esta carta de decir, estas elecciones que va a haber en 2 años no van a ser legítimas, o no van a ser como al menos esperábamos nosotros. Camino, igual que le pasó a Bolsonaro. ¿Qué hizo Bolsonaro? Ya, aunque era electrónico todo, pues tuvo que decir, ya el ejército está ahí cuidando urnas. Sí, claro. Yo aquí veo 2 contrasentidos. Por un lado, el presidente diciendo, vamos a gastar menos. Así es. Pero por otro lado diciendo, queremos elecciones electrónicas. Bueno, la elección electrónica para poner urnas electrónicas en todo el país es un señor presupuesto. Hay que cambiarlas. Para empezar, imagínate en un poblado de la Sierra de Michoacán, o en Badiraguato, Badiraguato ya está muy modernizado, perdón, me equivoqué. En Nayarit, en alguna playa remota. ¿Cómo haces un reporte electrónico si no hay acceso a internet, si no puedes hacer la conectividad? Claro. Entonces, ese es por una parte, la parte del costo. Pero por otra parte, tienes el asunto de que es la parte más seria, que cuando tú pones el aparato electoral en manos de las mayorías políticas que manejan el país, sea Morena, sea el PRI, sea el PAN, no es contra nadie. Esa mayoría va a terminar siendo la que maneje a su antojo, en ese momento, en esa coyuntura, el proceso electoral y las tentaciones que van a existir para que se manipule con más facilidad en favor de... A ver, señores, vean por favor Morena. Díganme si alguien de verdad cree que Morena es un partido político. Morena es un ring donde 20 tribus de diferentes personajes, desde la izquierda hasta la derecha disfrazada, se pelean por un huesito y por un poco de atención del presidente. ¿Sí? O digamos lo mejor dicho, es un depósito donde a diestra y siniestra se destapan corcholatas, se abren los envases, el presidente es el destapador, y él dice quién es corcholata y quién no es. Con cumbias incluidas. Esa misma tentación se va a tener en el momento en que el organismo electoral sea dirigido por gentes que pertenecen al partido político mayoritario, porque si es popular el voto, pues si el PRI o el PAN o Morena son los partidos en el poder, ellos van a tener el control de ese organismo. Es como decir mañana, pues el hospital fulano de tal va a ser manejado por el partido político. A ver, ¿qué sabe un partido político de un hospital? Oye, quisiéramos que las operaciones duraran no 3 horas. ¿Estamos de acuerdo todos que duren 1 hora y media? Sí, y duplicamos la cantidad de operaciones. Así no es. No es por ahí. Repetimos, esto es técnico. Se está politizando, y en la politización todos vamos a perder. Claro. ¿Vas a decir algo? Sí, y sobre todo en un momento en el que imaginemos que se dé el voto electrónico y se dé toda esta reforma para traerlo, pues está hackeada la Sedena ahorita. Están hackeados secretarías completas donde no hay, no se pueden hacer trámites. Está hackeado, lo reveló Reforma,
el organismo aeronáutico principal Así de es. este Sí, país. no, apagan con un switch. Es y bye. decir, a ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, Bartlett renovado en el 2024, se cayó el sistema, nos, Sí, 3.0. nos hackearon. No, ¿de qué me hablas? No. A ver, Pero eso es una discusión técnica. Lo que está pasando con el INE y lo que comentaba Ramón, los griegos tenían una palabra para eso que es la oclocracia, que es el gobierno de la demagogia y de las mayorías aplastantes. Pero México no vive en ese sistema. México vive en una democracia, como lo dijo en este espacio, en este estudio, Porfirio Muñoz Ledo. El presidente está confundiendo su mayoría en las urnas con el sistema democrático, instituciones que tenemos en este país y que ya se está erosionando gravemente, como lo vimos esta semana cuando la CNDH sale públicamente a denostar Eso fue a otro vergonzoso. organismo como el INE. Vergonzoso. No, además, lo que es peor, cuidado, porque si bien es cierto lo que comentas, hay que hacer el opus del asunto. No fue la CNDH, fue la presidenta de la Así CNDH, ¿sí? Ibarra Piedra, Así Ibarra, es. la que sacó el comunicado, que fue desacreditado por los consejeros que nunca fueron Así es. consultados para emitir esa condena. Claro. Una condena, como bien lo dice Rodrigo, no tenía por qué haber salido de esa comisión y menos contra un organismo en la cual CNH no tiene nada que ver porque no hay ninguna queja contra ellos. Pero sí hay un común denominador en el gobierno de López Obrador y en el estilo personal de gobernar de López Obrador, es esta construcción de esta pseudodemocracia plebiscitaria donde las mayorías aplastan cualquier institución, cualquier minoría y cualquier consideración republicana, llámese poder judicial, poder legislativo o organismos constitucionalmente autónomos. A ver, hasta el día de hoy, los plebiscitos que el presidente ha hecho, llámese aeropuerto de la Ciudad de México, el que cancelaron, Tren llámese Maya. el Tren Maya no hizo plebiscito en eso, y el de Constellation Brands, Así es. varias hizo, las hizo. El juicio de No- expresidentes. Exactamente. Nunca ha perdido. Sí. Nunca ha habido ninguna cosa en contra. ¿Por qué? Porque vamos a lo mismo. Ni perderá. En cómo preguntas está la respuesta. Por eso- Hombre, Ujú. el presidente se solazó el jueves en la mañana, hizo su mañanera en función de la encuesta Claro, del INE. Claro. pero me llama la atención que Lorenzo Córdoba se haya dormido en los laureles o no sé cómo se le puede llamar, a que haya optado para que se enaltezca. A ver, si vemos qué Andrés va a Manuel. pasar, qué va a pasar de aquí, cuál va a ser el futuro de toda esta trama de la reforma electoral, yo creo que se va a rechazar en el Congreso, pero que Morena simple y sencillamente se va a esperar a que termine el plazo de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama para instalar consejeros a modo y infiltrar desde dentro el Instituto Nacional Electoral. Eso es lo que yo creo que va a terminar sucediendo considerando la correlación de fuerzas que hay en este momento en el país. Ya no. Y desafortunadamente Lorenzo, y como lo hemos dicho aquí, se va quedando solo. ¿Sí? Y va perdiendo muchos aliados en ese sentido y cae en la trampa de las encuestas y creo que va a ser muy preocupante. A mí lo que me da la atención es que el jueves en la mañana el presidente dijera, vean, este 27% que se opone a las reformas, hombre, es la gente educada, los fifís, los conservadores, los que no quieren que se haga. A ver, otra vez polarizar. A ver, no significa que porque sea una minoría, es la minoría que más conoce de lo que está ocurriendo. Claro. Él quiere, claro, que le hagan caso a esa mayoría, que como comentaba ahorita Marcela, pues decían, oye, la mayoría esta que estamos hablando, pues no sabe de qué estamos hablando. En la propia encuesta, tú lo comentabas, Rodrigo, tenía... El 27% apenas había escuchado hablar de ella. Pero el 50 y cuántos por ciento. Y el 52% decía que estaba a favor de ella. 52 están a favor, pero nada más No el 27 saben. la conoce. Quiere decir que de una u otra manera el 25% que dijeron que sí quieren, no saben qué es lo que quieren. Claro. Ahí está, queda muerto. Entonces, es. seguiremos hablando del tema porque va a dar mucho de Seguiremos. qué hablar en las próximas semanas. Muy bien. Por lo pronto, hoy, si fuera un partido de premundial, Palacio Nacional 1, INE Cero. 0. Y bueno, hay un tema que no por ser local del estado de Nuevo León deja de tener repercusión nacional, sobre todo porque ahí están metidos dos precandidatos presidenciales y de Movimiento Ciudadano, Así es. sino por la dinámica que tenemos que meterle lupa porque están pasando cosas muy curiosas. Y me refiero a esto que hemos titulado hoy Liderazgos Babies. ¿Por qué Liderazgos Babies? Tenemos aquí a tres políticos de nueva camada que por primera vez incursionan en la política ya en el terreno del Poder Ejecutivo, que son Samuel García, Así es. Luis Donaldo, gobernador de Nuevo León, Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, y Patricio Lozano,
alcalde de Pesquería, el municipio que más boom tiene después de Apodaca en Nuevo León, con Así todas es. las empresas como Ternium, como Kia, ahí viene Hyundai. Y bueno, hemos tenido 3 situaciones muy peculiares con estos 3 personajes que tienen 37, 34 y 24 años de edad. Que es así, todo el mundo está diciendo, sabrán lo que están haciendo. Y comencemos, Rodrigo, por el caso de Samuel García y su situación peculiar con este entuerto que se le ha hecho en el caso de la selección que viene en camino del nuevo fiscal independiente Así es. de Nuevo León. A ver, la renuncia de Gustavo Adolfo Guerrero a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León provocó un caos político. Un caos político porque siempre se ha mencionado que el candidato del PRI y del PAN que controlan el Congreso, que tienen la mayoría del Congreso, votado legítimamente en las urnas, el candidato de ellos es Adrián de la Garza, quien fue candidato del PRI a la gobernatura de Nuevo León, fue procurador ya del Estado en la administración de Rodrigo Medina y fue alcalde de Monterrey. Y Samuel García tenía una postura completamente ambivalente respecto a Adrián de la Garza. Primero, pues, se mencionaba que incluso que existía un pacto previo donde Adrián de la Garza se comprometía a respetar el resultado de la cuestionada elección a la gubernatura a cambio, digamos, de que recibiera el no veto del gobernador, Es decir, para posicionarlo en la el día fiscalía. que se dio el resultado de la elección, Adrián de la Garza fue el primero que salió a decir públicamente apoyo la victoria de Samuel, y lo que se había dicho siempre es que se acordó públicamente entre un grupo de notables de Nuevo León que para que no hubiera ruido fuera Adrián el que fuera a ser el próximo fiscal a cambio de esa tranquilidad. Y venía de por medio también el voto del PRI y del PAN a favor de la constitución, de la nueva constitución del gobernador. Es decir, era un pacto ya completamente Es decir, sellado. Ustedes, a ver, para que la gente entienda, el gobernador es de MC, pero el Congreso PRI-PAN. PRI-PAN. Así Y ese es. PRI-PAN tenía que votar el sí a la constitución de Samuel García, Así la es. nueva, y a cambio de ese fast track, Samuel se comprometía a sacar adelante ya la fiscalía en favor de Adrián de la Garza. Y de pronto aquello tronó y dijo, no quiero saber nada de Adrián de Así la es, Garza. así. Y lo grave no es estar en contra de un candidato, porque eso se resuelve en la arena política, que es en el Congreso, donde se tiene que llevar a cabo un procedimiento, donde una comisión especial de más de 60 inscritos en el proceso para el nuevo fiscal, ellos escogen una terna de 4 y el gobernador tiene derecho a vetar a una persona, y entonces ya el Congreso designa quién va a ser el nuevo fiscal. El problema viene cuando Samuel García, desconociendo y anticipando que va a vetar a Adrián de la Garza, utiliza recursos que están fuera de las reglas del juego. Recursos como presionar a los alcaldes del PRI y del PAN, congelando recursos esenciales para la operación, incluida operación de seguridad. Temas como investigaciones a modo diseñadas por uno de los inscritos en el proceso, por el favorito para ser el nuevo fiscal, que es Carlos Mendoza Cano, que es el titular de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría del Tesoro de Nuevo León. Empleado del papá de Samuel. Empleado del papá de Samuel Muy independiente. en el despacho fiscal, es decir. Y temas también, pues como las siempre amenazas veladas del gobernador al grupo del PRI y el PAN, al grado de que días después de que el gobernador Samuel García se reúne con Luis Crescencio Sandoval en la Ciudad de México y tiene comunicación con Adán Augusto López, secretario de Gobernación, se anuncia mágicamente el inicio de carpetas de investigación contra los quienes podrían ser los principales 2 líderes de oposición en el estado, que son Seferino Salgado del PAN y Francisco Cienfuegos del PRI. Entonces, este conflicto donde Samuel García no tiene elementos legítimos dentro del Congreso para detener este proceso, está buscando acusaciones extrajudiciales y retenciones financieras extrajudiciales también. O sea, Creo que es una cuestión que se politiza, la cuestión del nuevo fiscal, porque tenemos que recordar por qué el fiscal renuncia. El caso de Devani Escobar. Y ese caso es un caso que está mermado, está truqueado por todos lados, turbulento. Entonces ahorita el nuevo fiscal debe ser alguien que hable con la verdad. Y vuelvo a lo que estaba diciendo. Se está politizando un asunto en donde el ciudadano queda desnudo ante la verdad de casos como el de Devani. a ver, yo os iba a aclarar. Sí, esa es la verdad que quieren desde el gobierno vender de por qué se fue Gustavo Adolfo. La verdad
es que del gobierno le querían obligar al fiscal a actuar en 2, 3 casos que podían afectar al gobernador y a su familia. Manchando las verdades. Sí, pero no tiene que ver con Devani. Tenía que ver con otras cosas que como Gustavo Adolfo no se prestó a eso, entró en franca confrontación con el gobernador, quien como no le era confiable ya, el gobernador tiene un problema de origen, ¿sí? Siente que por ser gobernador todos le deben obediencia. A ver, Ramón No lo entiende dijo. la parte democrática de que hay un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Al señor puede no gustarle, al señor gobernador puede no gustarle la forma en cómo se elija al gobernador. No le gusta que meta una iniciativa al Congreso para que cambien reglas del juego. Sí, sí, sí. Con las reglas que están hoy, sean PRI, PAN, PRD, MC o lo que sea, el Congreso tiene el derecho a poner Así es el su fiscal. prerrogativa. Y prerrogativa del señor gobernador es vetar a uno. Si hay 4 candidatos y sale Adrián de la Garza por delante, le va a decir el Congreso al gobernador, es Adrián de la Garza. El gobernador va a decir, no lo quiero. Quedan 3 y esos 3 resulta que también son priistas y panistas. Y de ahí va a salir. Así es. Y va a seguir siendo priista o panista. Y ya no hay forma de que el gobernador lo vete. Y no hay forma de que el gobernador meta en la terna o en los 4, el cuarteto, a un favorito de él, porque no le va a aceptar eso el Congreso. Entonces, estamos en un entrampamiento porque el gobernador no entiende el concepto de fiscal independiente y las reglas del juego para elegirlo. ¿Sí? Pero Ramón, es revelador que diga cómo se atreven a ponerme a quien fue mi rival en la gobernatura, el que se metió con mi familia. A ver, eso es una declaración de decir, el Estado soy yo. A ver, De y ego, eso, ego. ojo, hay que checar. Tiene una consecuencia en derechos humanos. Claro. Porque es un señalamiento político sobre los derechos políticos de un ciudadano, sea Adrián de la Garza o quien Sí, sea, sí, sí. porque el gobernador no puede estigmatizar a alguien que, si hay una acusación, Difamar. meta la acusación. Desde el gobierno estatal se operó para que no se le entregara la carta de no antecedentes penales a todos los candidatos que no estaban palomeados por el gobernador. Hablando Eso ya de- es una discriminación ilegal. Peor aún, Rodrigo. El día que un funcionario del gobierno del Estado estaba públicamente en el Congreso diciendo que los disculparan porque se había descompuesto el asunto para hacer las famosas cartas, sí. ese mismo día, con fecha de ese día, llegaban 5 aspirantes con cartas fechadas ese día, Así es. firmadas en el gobierno. Entre ellos Carlos Mendoza. Exactamente, es decir, a mis amiguitos, sí, a los adversarios, ¿no? ¿Qué ibas a decir? Creo que el gobernador llega con esta bandera de no operar con la vieja política. Más temprano que tarde se dio cuenta que los discursos en campaña están muy bien y que él es el gobernador. Y que hay otros elementos y que si tú no llegas, sí, con el voto popular, pero no tienes el Congreso a tu favor y tienes que operar y negociar con otras fuerzas políticas, se empezó a dar cuenta que no podía gobernar si no lo hacía, ¿sí? Entonces, creo que el gobernador se está enterando muy tarde. Bienvenido a la democracia, señor que gobernador. el realpolitik no es solamente ganar en las urnas, ¿sí? Es operar. Ahora, queda claro, aquí creo que le está saliendo el tiro por la culata al gobernador en el caso de Adrián de la Garza específico. Hoy Adrián de la Garza se está convirtiendo en el titular de muchos medios y muchas columnas políticas, y se le está recordando, 1, por ser la víctima del gobernador, y 2, porque Adrián de la Garza, y aquí se sabe en el Estado hoy está en un franco crisis de seguridad, con ejecuciones y con muchos temas pendientes en cuestión a investigaciones y demás. Y hoy están volteando a ver y dicen, necesitamos a un perfil como Adrián de la Garza. Claro. ¿Quién iba a decir propositivo sí, la conversación? que el rival del gobernador hoy iba a ser? ¿Por qué no lo consideran? A ver, una Hunger parte Games. importante. Veamos esto. Decimos de los babies porque se les olvida que la política es concertar, es concertación. Así Samuel, en el año que tiene de gobernador, problemas, no lo vamos a enumerar cronológicamente. No pero acabamos. problemas con el secretario de Gobernación, problemas con la defensa, problemas con el Congreso, problemas con los transportistas,
problemas con donde levantes. Las pedreras. El asunto de el impuesto que puso verde, que lo terminaron siendo verde y lo terminaron quitando. Aquel que anunció hace un año en Glasgow. Así es. Y ahora va A Egipto. a Egipto. A ver si ahora sí lo anuncia y ahora sí lo aplica, porque la vez pasada lo anunció, ni lo aplicó, y los que le apadrinaron su campaña se lo bajaron. Sí. Pero, donde tú levantes Sí. alcaldes, a ver, no olvidemos, el gobernador terminó comprando burdamente diputados y alcaldes para hacerlos emesistas comprados, con lana, ¿Sí? con dinero. Aquí fue denunciado en Código Magenta. Entonces, ¿de qué gobierno estamos hablando? De un gobernador que quiere que todo se haga a su manera. Así es. ¿Es otro López Obrador? Ni hablo, sí. A ver, Desde la y derecha. hablando de la fiscalía desde el entorno del gobernador, se dice, es que Adrián de la Garza no es independiente de los partidos políticos. La primera independencia es respecto del poder ejecutivo. Ejecutivo, esa es la primera. Eso es lo que dice el espíritu de la ley. Tiene que ser independiente Sí. del poder ejecutivo. Y el problema es que el gobernador o el entorno del gobernador no está presentando un perfil que rivalice con Adrián de la Garza, que contraste, que ¿sabes qué? Este perfil cumple con todas Claro. las credenciales. Este es un perfil adecuado que no solo tiene independencia del Poder Ejecutivo, sino que tiene la competencia. Un tema es la independencia y otro es la competencia. Claro. Además de Adrián de la Garza, ¿a quién se ha propuesto que tenga la capacidad o la experiencia para manejar una procuraduría en esta coyuntura que Yo existe insisto, en este no momento? olvidemos que en este estado, históricamente, hay un despacho que ha estado controlando la Procuraduría y la Fiscalía. Y ese despacho siente que si vienen ciertos elementos, se le va a escapar la influencia que tiene para sus casos. Claro. Y en ese contexto, pues no quieren que se les vaya. Y es un despacho Y que lo hemos dicho aquí, Ramón, con demasiada ascendencia e influencia en las decisiones que toma el gobernador en Bien, este claro, momento. pues, absolutamente. Y la última en ese sentido, que jueves se juntaron en un restaurante conocido aquí en Monterrey, pues 15 alcaldes para decir que el gobernador los estaba abiertamente chantajeando al no darles a tiempo sus recursos para pagar, ya no digas obra pública, salarios incluso de policías. Señores, el chantaje no es la forma para hacer política, y lo dio al siguiente caso, el caso de Monterrey con Colosio y el asunto del desarrollo urbano. ¿Qué pasó ahí? Se trajo una persona de México, Así Laura es. Ballesteros. Laura quiso poner orden en el asunto, empezaron a sentir los pasos, en 3 meses iban a poner todo al corriente, entró agua y drenaje, se hicieron una mafia entre varios personajes, incluyendo el holandés, Mario Ibarra, y entró en esto la secretaria del Ayuntamiento, Ana Lucía Riojas. Ana Lucía Riojas, también venía de la Ciudad de México, y la resultante final de todo esto, ¿cuál ha sido? Hay miles de Que millones de está- dólares atorados Que de están inversión. 1.600 millones de dólares paralizados de construcción en Monterrey, porque hay más de 3,000 permisos que no se han autorizado en el último año. ¿Por qué? Por una disputa interna entre quien quería poner orden y una mafia que, oh curiosidad, también tiene relaciones con esos despachos y con esos grupos de poder que en el lado del gobierno del estado quieren también apoderarse de lo que pasa en Monterrey. Claro. Y en ese contexto, lo que terminó por pasar es que inevitablemente Laura Ballesteros terminó poniendo su renuncia porque dice, no voy a prestar mi carrera para que yo sea un parapeto en donde una mafia sea la que termina por hacer negocios particulares con los permisos del agua, porque ahorita como están tan escasos, pues pásele usted la báscula y cuánto le cobramos, señor desarrollador. Sí, Claro. no, A ver, no. Ramón, ¿cuál es el contexto de esta situación que un subordinado de Laura Ballesteros, el famoso holandés, se le asigna una camioneta blindada y una escolta? ¿Por qué un funcionario municipal de tercer nivel, un inspector regulatorio, tiene asignada una camioneta blindada aprobada por el Cabildo? ¿Qué Claro. está pasando en el sector inmobiliario del municipio de Monterrey? ¿Y qué tiene que ver en todo esto? El director de agua y drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán. Juan Ignacio Barragán, que es del estado, entrando a operar directamente ya todos los permisos de Monterrey y diciendo que todos los edificios que había autorizados de manera vertical para hacer del centro de Monterrey un nuevo centro vertical, porque ya no hay tierra en Monterrey, en el Así municipio es. de Monterrey, para crecer, quedan suspendidos y no habrá edificios de más de 4 pisos en la zona de Monterrey. Sería Sí. bueno que esto No, fuera una no, discusión no. técnica, pero no lo es. No es No es un técnico, es asunto político. técnico, es un asunto Y económica. político de dónde cobra y de quién cobra. Sí, Ese no, es el no, fondo no. del asunto. Yo lo que veo aquí es que
liderazgos babies, gobiernan como si estuvieran en un antro, como si llegaran a la disco y yo te doy para que me dejes entrar y ya los dejan entrar y luego estando ahí la botella, yo digo quién, yo no sé qué. No, es que es verdad. Es cierto. Es verdad. Y no estamos en una discoteca, estamos gobernando el Estado. Bueno, es que estamos... la última experiencia que tuvieron fue esa. Exacto. Entonces, esa fue su última experiencia y así están manejando la ciudad, el Estado, o sea, y es de risa, pero a la vez no te da risa. Es drama, es trágico. un drama, es trágico, porque es algo que dices tú, así no se hace el lobbying, así no se gobierna, así no, y tenemos a una Laura, por ejemplo, con Colosio, que se da cuenta y que dice, a ver, yo no voy a embarrarme en estas cuestiones porque este niño está gobernando. Esta es la esperanza de la oposición para el 2024. Imagínate, esos son dos nombres que se están viendo Sí. con la esperanza de que sean los próximos presidentes de México, Alejandro. Pues yo lo vería en un sentido del saber cómo gobernar. Estamos viendo que estos liderazgos se enfrentan a poderes fácticos muy importantes. La parte de desarrollo urbano en Monterrey, en Nuevo León, ha sido históricamente un motor que presiona, sí. Claro. Que hace las cosas bien, incluso unos mal, corrupto. otros corruptos. Claro, y tienes que pararlos. Así es. Pero bajarles el switch no es la solución. Claro. Transportistas, ¿sí? También un poder fáctico importante en este país, bajarles el switch. ¿Sí me explico? Congreso. Paraliza la ciudad. Un poder Sí, importante, contrapeso, bajarles el switch. Buen punto. Y te vas con los poderes fácticos importantes de este estado y no hay una mesa de No hay negociación. capacidad de negociar. No hay capacidad de Y mientras gobernar. tanto todo se paraliza, Sí. como Ramón, el caso de pesquería, donde el alcalde Patricio Lozano Otro baby. está operando un cambio de uso de suelo que ya era industrial en pesquería, uno de los epicentros de donde llegan todas estas empresas transnacionales Kia, de manufactura Ternium, para Hyundai. exportar a Estados Unidos. ¿Por qué se quiere cambiar algo que ya era de uso de suelo industrial a uso de suelo agrícola? Ahí lo que sugieren gente afectada en este momento de la industria es: aquí hay motivo para chantaje y hay incentivos para la corrupción. A ver, el alcalde ha dicho que él necesita 700 millones para hacer obra urbana en pesquería, y se entiende, pero no se hace así, juntando a todos en el club industrial, a los desarrolladores. Señores, ¿qué les cuento? Las 5,000 hectáreas que eran industriales, ahora ya van a ser agrícolas y de reserva. Bajando el switch. A ver, Kia tiene terrenos que compró para hacer Hyundai. Sí. Ahora tiene que renegociar todo. Ternium le pasa lo mismo. Y hay decenas de desarrolladores muy importantes de una zona que tiene un amplio futuro para el Estado, Claro. que por supuesto, Patricio tiene la razón, hay que meterle presupuesto, pero una cosa es sentarse y decir, señores, ¿qué hacemos para que este lugar que estamos desarrollando le pongamos todos un pesito por metro cuadrado? Y Eso es hagamos diferente. es diferente a que llegues y digas, señores, háganle como quieran, Así va a ser. un nuevo plan de desarrollo, cambio todo lo que era rojo, que era industrial, ahora todo se llama verde, y el que quiera que sea Se alinee. rojo o azul celeste, que le cueste. A ver, desde Nuevo León se ataca al presidente López Obrador porque ha erosionado completamente el clima de negocios en este país. ¿Qué está pasando en pesquería? Precisamente eso. Yo quiero saber qué opina aquí la CAINTRA en Nuevo León, qué opina el secretario de Economía, Iván Rivas, porque todos estos esfuerzos de convertir al área metropolitana de Monterrey en un hub estratégico de nearshoring y exportación en el marco del Tratado de Libre Comercio están siendo afectadas por intereses personales y familiares A ver, sucediendo Rodrigo, en este momento. Elon Musk, el hombre más importante en capital de este mundo, el hombre que trae ahorita N proyectos, vino a asomarse a Nuevo León, entró a pesquería y la falta de una preparación negociada hizo que un desarrollador levantara el precio porque dijo, ese Elon Musk es el más rico, y en lugar de decir vendo a 40 dólares el metro, voy a venderlo a 100. No, así no. Y cambiaron de pesquería y andan viendo ahora Santa Catarina. A ver, ¿dónde está La política de Estado. política de Estado que te diga, viene este personaje, viene a buscar terrenos? Le podemos desde ahorita, antes de que llegue, Sí, una estrategia. desde ahorita decir, a ver, aquí está esto, esto y esto. Aquí están las posibilidades. Abierto, transparente. Abierto y transparente a un precio correcto. Pero volvemos a lo mismo. Estamos en la política de la improvisación, La confrontación. el chantaje, la confrontación y sobre todo el autoritarismo de aquí mis chicharrones truenan. Y yo agregaría otro elemento, al menos en el caso de Samuel García,
Y en el caso de Patricio Lozano es que hay intereses empresariales muy cercanos a su entorno familiar que afectan su toma de decisiones. Totalmente. ¿Algún comentario final, Marcela? No, pues es política de antro. Para mí es política de antro esto. Entonces, Literalmente. hay que cambiar Sí. liderazgos antreros. Antreros, totalmente. Alex. Creo que pensábamos que en este tiempo los babies iban a llegar rápido a su adolescencia. Yo creo que se necesita juventud, se necesita Así es. marcar la raya ante poderes fácticos, corruptos. De acuerdísimo, ese ímpetu se respeta, pero no lo están haciendo. Pero no hay no que sé si dejar de un ellos. lado la mano Sí. izquierda de la política para que No, sucedan las y no cosas. lo están haciendo, no están combatiendo la corrupción, están sustituyéndola Ah, sí. por sus propios intereses. Eso es lo que Que estamos son viendo en este momento. igualmente corruptos que los que quieren combatir. Así es. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.